Bueno, digo, muchas gracias por unirte al diálogo. Para aquellos que no han visto diálogos anteriores, hazme un favor, cuéntanos, por favor, un poco, dónde vives, qué es lo que haces, que además es una combinación, porque eres periodista y también formas parte del gobierno local. Entonces, cuéntanos un poco. Sí, yo soy un caso un poco raro porque por formación soy periodista y fotógrafo, que es a lo que me dediqué toda la vida. Viví en varios países de América Latina, viajé mucho, eh, y en un momento, en vez de vivir en la ciudad, por mis hijas, decidí vivir en una zona rural. Estamos a 2 horas y media de la ciudad, 2 horas. Bueno, y acá por una casualidad de la vida terminé siendo presidente de la cooperativa local. La cooperativa local es un poco como la que da todo, porque nosotros damos electricidad, agua, internet, televisión, servicio de velatorio, servicio de entierro en el cementerio, en fin, banco, tenemos un banco. Prácticamente todo lo que hay en la ciudad pasa por la cooperativa. Así que bueno, ¿Cómo se estoy formó tratando. esta cooperativa? ¿Cómo se formó? Bueno, todas las cooperativas de este tipo se formaron en pueblos pequeños. Es muy importante el cooperativismo en Argentina para dar lo que el Estado no daba, porque el Estado no garantizaba que tuvieras electricidad. Esto es algo, creo que recién ahora el Estado garantiza que si hay una población en tal lugar le va a llevar electricidad. Antes no lo hacía. Entonces la gente se tenía que organizar en una cooperativa, hacer un contrato con la usina que tuviera más cerca, que en el caso de acá son 40 kilómetros, y ver cómo traía la electricidad de esta usina al pueblo. Qué interesante. En general, las cooperativas, todas estas cooperativas que son, creo que hay como 30.000 en la Argentina, son un montón, han nacido así, ¿no? Y en el caso nuestro, somos bastante, digamos, fieles al cooperativismo porque no tenemos fines de lucro, en el sentido de que con salir hechos nos conformamos, no, no queremos tener un profit, queremos dar buenos servicios. Entonces no tienes necesidad de ganar dinero. Claro, me imagino que esto varía de cooperativa en cooperativa. Sí, porque ya en las ciudades grandes se distorsiona mucho la cosa, porque claro, acá en un pueblo la representación es directa. Ujú. O sea, yo soy presidente porque me eligió la gente del pueblo en una asamblea. Ahora, cuando termine esta emergencia sanitaria, tengo que ir a una asamblea a rendir cuentas de mi gestión que termina. Ujú. En los pueblos, como no sería posible, en las ciudades, como no sería posible, se hace por delegados. Entonces, por ejemplo, tal barrio tiene uno o dos delegados. Entonces, ahí ya empieza la componenda, ¿no? Entiendo, entiendo. Pero es una buena manera, digamos, de autogestionar las necesidades de la localidad donde se vive. Mirá, el cooperativismo fantástico, lo que pasa es que yo sospecho que es una idea de otro tiempo. El cooperativismo es una doctrina, una forma de economía que empezó en los 1800 en Inglaterra. Creo que eran un grupo de tejedores en un pueblo llamado Rochdale que empezaron a unirse. Y en el caso de las cooperativas como esta, que estoy yo, son de un momento en que la gente no tenía tantos recursos para viajar de un pueblo al otro. No había televisión. Entonces la gente tenía mucho más tiempo libre y se lo dedicaba a la comunidad. Había una conciencia y un trabajo comunitario mucho más grande. Hoy yo, mi experiencia, luego de 2 años de presidencia en esto, es que la gente lo que quiere es una empresa de servicios públicos. No le importa para nada. O sea, los que tienen conciencia de que esto es una cooperativa son los viejos.
Entiendo. O Los sea, jóvenes, no encuentras el mismo nivel de participación de las no, no, generaciones más no, jóvenes. no les importa nada. Gritan si internet se les corta 2 segundos y medio, 3 minutos, ponen el grito en el cielo, pero no quieren asumir ninguna responsabilidad ni quieren saber nada de los problemas que conlleva administrar esto. No hay nada de comprensión. Yo pienso, a veces pienso, ¿no? que la gente ya lo que quiere es una empresa de servicios públicos. Lo que no se da cuenta es que le va a costar todo 2, 3 veces más. Claro. Pero bueno, ¿viste? Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, dicen. Bueno, y nosotros habíamos quedado en hablar de la coyuntura actual con el COVID-19 y cómo está impactando en la Argentina y a tu comunidad, etcétera. Cuéntanos un poco sobre cuál ha sido el arco que has visto en la evolución de esta coyuntura que estamos viviendo. Bueno, al principio hubo una incredulidad en la cual me sumo, pensé que no era tan grave, que no, o sea, no era algo tan importante, seguimos nuestra vida normal. De repente, cuando esto empezó en Europa, como acá tenemos lazos muy fuertes con Italia y España, empezó un poquito más la preocupación, pero cuando nos quisimos acordar, esto estaba acá. No sé, si me preguntás cómo fue, yo ya no sé, fue un torbellino de cosas que sucedió y un día estábamos en esta cuarentena, ¿no? Eh, y pienso que el gobierno ha tomado medidas que debía tomar, que no son fáciles. Me imagino que a un presidente tienen que mostrarle un panorama realmente espantoso para que él acepte cerrar toda la economía del país durante 15, 20 días, ¿no? Cuéntame, ¿Qué presidente quiere hacer eso? ¿Eh? cuéntame, cuéntame qué medidas se han tomado. Acá se ha tomado una medida ahora, en este momento, que es una cuarentena forzosa. Todos estamos obligados a estar en casa, excepto, por ejemplo, la industria alimenticia, la gente que trabaja en comercios de comida, los servicios públicos para garantizar internet, la electricidad, etcétera, y los médicos, por supuesto, la policía. Hay una serie de excepciones, pero en general, digamos, el 98% de la población tiene que estar en su casa y solamente salir para comprar comida. ¿Y por cuánto tiempo Es- supuestamente va a durar esta medida? Esto se planteó hasta el 31 de marzo inclusive, pero ya se está hablando de extenderlo a fin de Semana Santa, 13 de abril. Sí, como en muchos sitios, ¿no? Sí. Ahora, el impacto económico de esto es tremendo, tremendo. Cuéntame un poco sobre eso. ¿Qué es lo que has notado de manera inmediata? Mirá, recién me vino a ver el responsable de Internet de la cooperativa que vive en otra ciudad y me preguntó si estaban garantizado el pago de los salarios este mes. Y le dije, digo, bueno, este mes sí, el otro ya no sé, pero me dice, porque me quedan 1.600 pesos en el bolsillo. Todo ¿Y lo que tengo tiene eso es cuánto? 1.600, 1.600 pesos son $20. Y tiene una familia de 5 personas, ¿no? Este, y creo que todo el mundo está un poco así, ¿no? Contando las monedas. Claro. Va a haber una serie de problemas muy complejos que el gobierno va a tener que hacer realmente una ingeniería muy importante para ver cómo se supera esto. La cadena de pagos está en peligro. ¿Ha hablado el gobierno acerca de algún tipo de medida de emergencia, de apoyo financiero para que no se rompa esa cadena de pagos? Sí, bueno, el gobierno, como es un gobierno populista, y bueno, no solo porque sea populista, creo que es lo que tenía que hacer,
Lo primero que salió a garantizar es que la gente de menores recursos no se quede sin comida. Hay gente que vive al día, o sea, que no ahorra dinero ni siquiera para mañana. Entonces, lo primero que hizo el gobierno es distribuir ayuda entre esa gente, porque esa gente puede llevar a un problema de seguridad que es mucho peor que el problema del coronavirus. Si la gente se pone a saquear sale a la calle a hacer problemas, estamos complicados. Eso fue lo primero que hicieron. Después hicieron una serie de medidas, como es que, por ejemplo, no se puede cortarle el servicio de electricidad, de televisión, ni de internet, ni de agua a gente que no pague. Y esto dura 180 días. No es a todo el mundo, ¿no? Es a gente que gana hasta cierto dinero. ¿Y eso qué significa, por ejemplo? No sé, tenemos una retroalimentación. ¿Eso qué significa, por ejemplo, para cooperativas como la tuya? Bueno, yo te digo que los últimos 4 días nunca pasé tanto estrés, estamos todo el tiempo discutiendo, hay una federación acá en la zona donde yo vivo que nos agrupa y bueno, estábamos haciendo una serie de peticiones al gobierno provincial y nacional explicándoles nuestra situación, porque por ejemplo, si nosotros no recaudamos, no se puede pretender que paguemos todo lo que tenemos que pagar. Pero como te digo, al final del mes no ganamos ni perdimos. O sea que si no recaudamos, algo tenemos que dejar de pagar, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, se planteó, hay impuestos, el impuesto al valor agregado, que sería el VAT en Estados Unidos, acá lo tienes que pagar automáticamente sobre lo que facturas. Pero entonces nosotros planteamos, no, hay que pagarlo sobre lo que se cobra. Claro. Porque si va a pagar el 50% de la gente, encima que no nos pagan, no podemos pagar el 20% de impuestos, ¿no? Y bueno, y como eso se están planteando muchas medidas de no pagar ciertos impuestos, a ver que haya un descuento de los proveedores mayoristas, en fin, ir llevando la cadena de no pagos hacia arriba, digamos, distribuirla un poco. Pero es una situación complicada. Si se pretende que sigamos pagando salarios, algún tipo de solución tienen que encontrar porque no va a alcanzar el dinero. Sí, no, y entiendo perfectamente, por ejemplo, Perú es otro país donde tienen que pagar los impuestos de lo que se factura y no de lo que se Claro, cobra, con lo cual sí, el que provee el servicio, obviamente, tiene un problema, ¿no? Porque si no tiene la liquidez, ¿cómo cubre esos impuestos? exactamente. Y después acá tenés otros problemas que acá, como el déficit fiscal siempre ha ido en aumento, han ido inventando impuestos súper creativos y como no les ha alcanzado con eso, inventaron el adelanto de. Entonces, por ejemplo, tenés el adelanto de impuesto a las ganancias. No es todavía ver si ganaste o no. Es un adelanto de la ganancia que hipotéticamente vas a tener el año que viene. Imagínate, es imposible cumplir con esas cosas. Claro. Son cosas que frenan la economía en general, pero imagínate en esta situación es imposible, ¿no? Después otro ejemplo, otro impuesto que es terrible, se llama ingresos brutos, por el cual ese es provincial, no es nacional. El gobierno provincial analiza tu cuenta bancaria y estima que todo lo que entró es un ingreso, ¿no? Y te debita un bruto, vamos a poner el 3%, el 2%, pero a vos lo que te entró no siempre es un ingreso. Vamos a suponer, le estás pagando un reembolso de gastos a un empleado, no hay ningún ingreso en eso, pero te descuentan el 3%, el 4% igual, ¿entendés? Claro. Además te están descontando sobre el bruto, no sobre la ganancia.
Si alguien te paga 100 y tu ganancia es 10, vos pagás el 3% de 100, no de 10. ¿Y cómo afrontas eso? Bueno, la Argentina lo ha afrontado a costa de no crecer económicamente. Es un país que ha venido para abajo. Ahora, en esta emergencia, algo tendrán que crear y que inventar porque no se puede seguir pagando eso. ¿Qué, qué has notado en torno al ánimo de las personas? Mira, me parece que la gente se está deprimiendo. Me da la impresión como que al principio hubo, como te digo, incredulidad, bueno, mucha energía puesta en los preparativos, en ver cómo se organizaban. Y me parece que en la medida que va pasando la novedad, van haciendo las cosas que tenían atrasadas, es como que la gente se está deprimiendo un poco. Me da esa sensación. Claro, es que inicialmente era interesante porque hablaba con mi mamá y ella había leído un artículo de cómo cuando hay estas catástrofes o estos peligros inminentes de grandes proporciones, que no son de nuestro día a día, sino digamos, tienen muchísima más envergadura, muchísimo más impacto en nuestro día a día y sobre todo a futuro, generalmente a las personas les da más bien como una inyección de adrenalina, Claro, donde se sienten más vivas, pero sí, eso se va gastando conforme te va cayendo la realidad del cotidiano. claro, ya vamos por una semana, ¿no? Entonces, creo que la gente ya le pasó la novedad, ya hizo cosas que tenía atrasadas en la casa, eh, y sobre todo con la perspectiva de que esto se extienda hasta el 13 de abril, como que está cayendo todo en una depresión, ¿no? Claro. Y la gente que se está dando cuenta del impacto que esto va a tener sobre sus ganancias, todo el mundo está muy preocupado, ¿no? Sí, sí, y o sea, en realidad lo preocupante es si en países, por ejemplo, en Estados Unidos, donde ya se ha trasladado de alguna manera o se está comenzando a trasladar, el epicentro comenzó en China, se trasladó a Europa, especialmente a España, a Europa en general en realidad, porque Inglaterra obviamente también está siendo muy impactada, y de ahí a Estados Unidos. Y aquí se está hablando de que posiblemente esto va a durar más allá de Semana Santa. O sea, esta cuarentena, acá es invitacional, Ajá. pero pero es porque hay otra Amablemente. mentalidad, otra manera de ser, qué sé yo. Pero si esto es así y todavía Latinoamérica no ha alcanzado el pico que va a haber con este virus, ¿qué significa eso? O sea, verdaderamente, ¿qué tan realista es pensar que para el 13 de abril se va a poder levantar la cuarentena? Sí, eso siento yo, como que la gente ya, si le dicen que es hasta mayo o si es hasta agosto, ya no se sorprenden, ¿no? Me parece a mí hay un desaliento, hay una preocupación muy grande en la gente que genera sus ingresos por cuenta propia, en empresas pequeñas como la que yo dirijo, que tenemos que pagar salarios que yo digo, bueno, este mes los podemos pagar, el mes que viene la verdad que no sé. Eh, Veremos qué hacemos, cómo se presentan las cosas, pero es como que hay como una inercia ahora, ¿no? Como que la gente se cayó en una situación que no se entendió bien cómo llegamos, de repente estamos acá en algo que nunca imaginamos, que no podés salir de tu casa, y ahora es como que además las libertades se están cercenando de a poco acá. Claro. O sea, hay una cosa que es impensable en un gobierno democrático populista como el que tenemos, que es el estado de sitio. Y yo pienso que lo están haciendo de a cuotas, de a poquito, ¿no? Sin decirlo, lo están haciendo. Eh, por ejemplo, no sé, yo veo en televisión medidas que digo, bueno, me pregunto cuál es el sustento legal que tiene eso.
a alguien que está circulando y no puede justificarlo, le quitan el auto, ¿ves? Le quitan el carro, o lo llevan preso, y como no hay lugar en las prisiones, hicieron una especie de jaulas en algunos lugares donde los tienen ahí. Me parece que todo eso legalmente no se sostiene, y el único Claro, sostén que pero en hay es este la... momento, ¿cómo harías un proceso legal para demostrar que, o sea, claro, son momentos complicados, porque mientras pones tu queja, ya te dejaron libre para comenzar, ¿no? Claro, pero además acá la justicia, digamos, el Poder Judicial es muy sumiso al gobierno. Entonces, si vos tenés un presidente que te dice yo no voy a permitir esto y no voy a permitir aquello, que un juez agarre y haga lo contrario, es como que estás corriendo un riesgo, ¿no? Y dime por favor si me equivoco, pero me imagino yo que en Argentina además no hay jurisprudencia, o sea, va a depender de la decisión de cada juez en relación a cada caso y su Sí, interpretación de la realidad. O sea, no es que un juez, la decisión de un juez de ahí asiente un precedente para otros casos similares. no. De la Corte Suprema sí. Si la Corte Suprema emite un fallo, eso sienta jurisprudencia, pero después no. Sí me he dado cuenta que eso que describes del gobierno argentino se ha dado en muchos otros gobiernos. Y ni siquiera voy a decir latinoamericanos porque incluso lo he notado en Estados Unidos, ¿no? Donde, de nuevo, Trump, por ejemplo, a su base, que no son pues los trabajadores, no son los ciudadanos de la ciudad de Nueva York ni de la ciudad de Los Ángeles, etcétera, sino están, digamos, que al interior del país sobre todo, le ha ido soltando de a gotas lo que se tiene que hacer, ¿no? Y de alguna manera también para apaciguar un poco, no sé si viste, pero a raíz de las medidas de ayuda o el paquete de ayuda que ya se aprobó en el Senado, otra vez subió la bolsa de valores, ¿no? Que obviamente Sí. tiene un impacto sobre la economía mundial. Entonces, entre que ha querido manejar la reacción en la bolsa y la reacción en su base de simpatizantes, ha ido como a contagotas, diciendo además en todo momento, diciendo, bueno, y de repente en 2 semanas levantamos todo, ¿no? Lo cual sería una locura, Claro, pero lo va soltando, minimizándolo. claro, como que va jugando con esas ideas. Y en Latinoamérica sí he notado que como a no le han dicho directamente a las personas qué es lo que se va a tener que hacer. Cosa que sí se hizo, por ejemplo, en Alemania y que te hace pensar el nivel de civismo y raciocinio de esos electores que pueden aguantar que les digan que entre el 60 y 80% se va a infectar y que además estiman que este va a ser un problema que va a durar entre 1 año y 2. Sí. O sea, eso lo dices en Latinoamérica y en realidad o sea, no sé cuál sería la reacción de la gente, ¿no? Bueno, acá lo que pasa es que en América Latina tenemos un sistema político en el cual el líder te dice lo que querés escuchar y no te dice la verdad. Eh, Me acuerdo una enseñanza de Nelson Mandela, que cuando fue a proponer hacer, digamos, la reconciliación con los blancos, fue muy resistido por el Congreso Nacional Africano, y él fue y puso la cara contra todos, sus compañeros de lucha de toda la vida, que no querían. Y él le decía, bueno, yo soy el líder y yo tengo que decirles lo que hay que hacer, no lo que ustedes quieren oír. Y acá pasa absolutamente lo contrario. La gente quiere que el líder le diga lo que la gente quiere. Por eso es que siempre se avanza con promesas de Papá Noel, ¿no? Y te voy a dar esto y te voy a dar aquello, sin ninguna racionalidad, sabiendo que no hay recursos, que eso va a ser desastroso. Pero creo que es un poco el resultado de esa cultura donde se vive una cierta hipocresía, ¿no? Yo te digo lo que querés escuchar, vos eh, eh, me votás, ¿no? Porque me crees. Después, tarde o temprano, lo engaño, porque la verdad puede más, ¿no? Pero la gente no soportaría acá una cosa tan dura como la de Merkel. De todas maneras, mira, volviendo al tema de lo que pasa acá, yo creo que el Lo de presidente... Merkel en realidad a mí me dejó impresionada porque,
O Es sea, eso te impactante, dice mucho de lo que es la ciudadanía alemana, ¿no? claro. Les dice la verdad sin anestesia, ¿no? Total. Acá yo creo que la gente saldría, no sé, a hacer desastres en una situación así. Pero el presidente de la Argentina, siendo que yo para nada estoy de acuerdo en general con este gobierno y menos con este partido, creo que lo está haciendo bien, porque está mostrando una gran autoridad. Creo que en este momento lo peor que puede haber es mostrar que el líder vacila, que no está seguro, ¿no? Y él muestra una gran seguridad, va de a poco, ¿no? Va probando, va de a poco eh, y con mucha firmeza, no retrocede. Me parece que está bien lo que está haciendo, ¿no? No es momento para un liderazgo blando ni deliberativo. O sea, acá se impone dar órdenes y creo que es lo que la gente quiere, que le digan qué tiene que hacer, porque la gente no sabe qué Y hacer. finalmente, de repente, es lo más inteligente dar a contagotas. Sí, ¿Me sí, entiendes? porque Porque no sabe lo que va a pasar, ¿cierto? o sea, en el fondo creo que precisamente, bueno, creo que esto ha sido un shock, ¿no? Y generalmente las respuestas, después de que uno tiene un shock, una impresión muy fuerte, viene la tristeza, pero en algún momento también viene la cólera, antes de que venga el análisis y la lógica. ¿Qué crees tú? ¿Estás intuyendo que en algunos ya hay algún tipo de fastidio o todavía crees que es muy pronto para notar eso? Mira, a mí me parece que están pasando cosas interesantes desde el punto de vista social. Una de ellas es que la gente está pidiendo mano dura. La gente quiere, o sea, por ejemplo, la televisión muestra todos estos casos de gente que viola el encierro, que se quiere ir igual de viaje y por motivos eh, ridículos, ¿no? Por recreacionales, vacacionales, Sí. la mayoría de la gente lo que quiere es que los metan presos, por ahora, quizás dentro de una semana van a querer que los fusilen, ¿no? Por ahora menos mal que solamente piden que quede, pero es como que esta crisis también está sacando lo peor de la sociedad, el chauvinismo. El chauvinismo empezó primero con los que venían de afuera, ¿no? Cualquiera que venía del exterior era un posible leproso. Luego se extendió ahora hasta los de la ciudad al lado. Hay un problema que tuvo que intervenir el presidente, que hay ciudades que han cortado el paso de las carreteras porque se han amurallado, digamos. Han puesto defensas para que no entren, porque ¿qué pasa? El intendente, que sería el mayor, necesita mostrar ante su electorado medidas enérgicas. Que los Y hace protege, esto. lo que sea, ¿no? Exactamente. Entonces va y cierra la ciudad. Y entonces, bueno, no deja circular a los camiones que están llevando alimentos a las ciudades. Además de que es totalmente anticonstitucional, ¿cómo vas a impedir que la persona de la ciudad de al lado venga a la tuya? ¿No? Eso No, y no más tiene ningún... allá, ¿qué sucede si es que hay un foco en esa ciudad? Claro, Después, ¿cómo eh, nos ayudan? pero además meten barricadas que traban el paso de los bomberos, de las ambulancias. Es una conducta irracional. Claro. Es atávico, no tiene ninguna explicación lógica, pero la gente las está viendo con simpatía, ¿no? El chauvinismo y luego el cercenamiento de las libertades individuales. Yo te contaba de un muchacho que quería ir a hacer surf, andaba con las tablas de surf arriba del auto y finalmente lo llevaron preso y el carro se lo remolcaron, se lo vinieron y se lo llevaron por la fuerza. Y yo me preguntaba, ¿y esto qué sustento legal tendrá todo esto? Pero la gente estaba feliz, le parecía fantástico. No te Ahora, digo de que... dime una cosa, en Buenos Aires, me parece,
¿Hay alguna hay comunidad japonesa, china? Bueno, todos los supermercados están en manos de los chinos, ¿no? De los Ya. chiquitos. Pues no Ujú. hay ninguna discriminación con ellos, ¿no? Ah, no, 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 o sea, eso era lo que te iba a No, preguntar. no ¿Has lo han notado algún tipo de relacionado con... reacción como ha habido en otras ciudades, en No, otros países? No. no, para nada. Los chinos, por una cuestión, yo no sé si cultural o qué, usan barbijo, cosa que acá nosotros no usamos. Pero ¿Usan qué, perdón? barbijo, esta Ah, defensa, que ok, se, ok. Sí, que le dicen ellos tapabocas o ense- mascarilla. Sí, enseguida se ponen la mascarilla, ¿no? Entonces vas a los supermercados chinos y te atienden todos con mascarilla, lo cual es bastante inusual porque en otros lados no se usa. sí, Yo no he notado ni comentarios ni nada así anti-chino, por suerte, ¿no? Ni sí, anti-boliviano, ni anti-peruano. En eso creo que estamos bien por ahora, por ahora. sí. ¿Y qué tal en tu entorno familiar, Diego? ¿Cómo es esta convivencia, digamos, Mira, que va más allá de lo cotidiano y lo usual? en mi caso soy un privilegiado porque, te digo, vivo en una zona rural, tengo una casa grande con jardín. Trajimos a los padres de mi mujer, que tienen 90 años, los trajimos de la ciudad para que vivan acá con nosotros mientras dure esto. Mis hijas están las dos sin clases, una tendría que estar en la universidad en Buenos Aires y se quedó acá porque se suspendieron las clases. Hacen trabajo por internet eh, y no, la pasamos bien, qué sé yo. O sea, no nos falta nada. Sí, sí. Tenemos comida de sobra, eh, al No, lado y de otra además tienen gente. espacio donde, porque es tan Tenemos importante. espacio, Exacto, sí. exacto. O sea, eso es para las personas que viven, especialmente en ciudades donde el espacio personal no es muy amplio, Es reducido, sí. es reducido, el reto es mayor en ese Claro. sentido. Bueno, yo tengo un departamento en Buenos Aires donde vive mi hija cuando estudia o donde voy yo cuando tengo que ir a la ciudad. Y es un departamento precioso, con una vista re linda, una torre en un piso 15, pero son 50 metros cuadrados, Ujú. ¿no? Y yo le digo a mi mujer, ¿te imaginas si tuviéramos que estar encerrados? Y me acuerdo de un amigo en Francia, en París, que son cuatro, viven en un sexto piso por escalera y son 35 metros cuadrados. Ah, wow. 35 metros cuadrados. Yo digo, este tipo debe estar colgándose de los cables de luz. Con dos hijos pequeños. Imagínate, pobre hombre, ¿no? Sí, claro, claro. En realidad, sí, esto es una de las grandes pruebas, ¿no? O sea, cómo convivir. Es muy interesante. Aquí la mayoría de gente donde yo vivo es muy simpática y vas a comprar y todo el mundo caminas, te cruzas con alguien, te dice buenos días, no sé qué. Ahora se siente a veces que no sabes si hablarle o no hablarle a la otra persona, por más que mantengas la distancia, ¿no? Sí, Hay no, no, creo que muchos de nosotros estamos tratando de entender cuál es el protocolo social dentro de esta situación totalmente diferente, ¿no? sí. Es como que la gente está un poco retraída, ¿cierto? Sí. Yo lo noté ayer o antes de ayer, fui de compras y fui a la ciudad de al lado, a un supermercado, y se puede entrar, creo que máximo tiene que haber 4 personas a la vez dentro del supermercado. Vas entrando a medida que te van dejando. Ujú. Y para mí siempre es una costumbre llegar y saludar a todo el mundo, ¿no? Y es como que ahora hay que guardar una distancia, no sabes si hablarle o no hablarle, porque por ahí piensan que le vas a escupir sin querer. Exacto, exacto, exacto. Entonces, Yo y siempre uno no pienso eso, sabe digo, debe qué ser que tiene que no hacer quieren un que... gesto. Exacto, exacto. Y Hoy mi ahora, hija me preguntaba del almuerzo cómo se recordará en el futuro la cuarentena, ¿no? Y sí, me dice, yo voy a decir que estuve salvando vidas y qué sé yo.
Le digo, en realidad, si contaras que estuviste jugando a la PlayStation todo el tiempo, le digo, tus nietos te van a perder el respeto, ¿sí? Pero los chicos están como un poco fascinados con esto, ¿no? Que Sí, es raro, que es todo esto. sí. Sí, es que yo creo, claro, y la pregunta, o sea, son varias cosas, ¿no? O sea, qué cosas van a cambiar después de esto? ¿Cuánta gente, por ejemplo, se va a dar cuenta que sí puede trabajar por remoto, desde sus Mucha, casas? mucha. Yo pienso lo que te decía de San Y de alguna Pablo, manera lo que hablamos, esa mentalidad de que tienes que ver a tu trabajador de 9 a 5, sentado, sí. posiblemente va a cambiar y ahora simplemente va a ser por metas de entrega, ¿no? O sea, Yo tú me creo que tienes que eso tiene que entregar, cambiar, sí. exacto. O sea, Y eso eso va a le ser, va a hacer un enorme bien a las ciudades, a la congestión de tránsito, a la polución, que realmente el que pueda cumplir sus tareas, lo que va a haber es una gran inversión en Internet y en hacer que, digamos, tengas un ancho de banda que te permita usar de todo, ¿no? Pero reuniones como las que estamos teniendo en este momento van a ser lo habitual. sí, El sí. jefe hablará con su gente así y se... ¿Qué sucederá, crees tú, con el hecho de darse un abrazo, darse un beso al saludarse? Y está complicado. Vos sabés que acá la bebida nacional es el mate. ¿Conocés que Ujú. se toma de una Ah, sí, y bombilla? además todos comparten Todos la con la bombilla. misma, Ay, Dios. ¿no? Todos con la misma, o sea, sanitariamente es lo peor que se te puede ocurrir. Yo creo que ese va a ser una víctima. Ahora la gente toma mate, pero individual, Ajá. ¿no? Ya llegamos al extremo que mi mujer no me quería convidar un mate. Le digo, si cualquiera de los dos tiene coronavirus, estamos jodidos, nosotros dormimos juntos. Pero no quería convidarme de su mate. Tienes toda la razón. Es que en realidad, pero ¿sabes qué? Dentro de todo yo creo que eso es una bendición, porque es una costumbre un poco insalubre. Sí, sí, es un poco mala sanitariamente. Ahora, yo me pregunto, ¿cambiarán las cosas o durará un tiempo y la gente se olvidará? Eso va a ser, es que claro, todo depende qué tan fuerte, o sea, qué tan fuerte le pega al individuo y por cuánto tiempo, ¿no? O sea, yo Mm, me imagino que si nos dijeran la próxima semana se acabó, esto fue un susto, no pasa nada, posiblemente al mes todo el mundo esté compartiendo mate y sí, la misma, ustedes le dicen, ¿cómo le dicen a la cañita? ¿A esto? la bombilla. La bombilla, Sí, y posiblemente no pasó nada. Y sigan saludándose con besos, etcétera, en Latinoamérica, ¿no? claro. Pero Y es, yendo a eventos como recitales de música, eventos multitudinarios, ¿no? Partidos de fútbol. ¿Cómo será todo eso? ¿O será que a partir de ahora el fútbol es cerrado para la televisión? ¿No? Eh, bueno, es interesante. ¿Qué ha pasado con los partidos de fútbol? están todos suspendidos ahora. ¿Y qué ha sucedido con la temporada? ¿Qué han decidido? No, primero jugaron sin público los primeros días, o sea que siguieron adelante, pero después hubo planteos de los jugadores. Los jugadores no querían Claro. reunirse. Entonces, los jugadores obligaron a los clubes a suspenderlo y se suspendió el campeonato. Pero creo que en todo el mundo está suspendido. No, 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 en todo, sí, totalmente. O sea, en la mayoría de países se han suspendido todos los eventos deportivos. Acaban de avisar que van a posponer las Olimpiadas por un año, etcétera, etcétera. Claro. Eso, por ejemplo, cómo les ha pegado en Argentina, que son tan futboleros, cómo les ha pegado no Yo tener pienso partido. de que esto va a terminar por empezar con una ola de divorcios, ¿no? Cuando salgamos de esto va a haber divorcios así en forma masiva, digamos. Después los va a recibir de a grupos de 50 para divorciarse. Y hay mucha gente que se ha enfrentado a su vida, que no está acostumbrada, gente que encuentra en el trabajo y en sus actividades un escapismo a su vida familiar, que hay que decirlo claramente, no la soporta. Sí, ¿no? No soporta estar todo el tiempo con sus hijos. Yo tengo gente que me dice, extraño el trabajo, me quiero ir.
¿no? Claro. Tienen una relación de ver a los hijos un ratito a la mañana y un ratito a la noche y eso es todo. Y no es que sea claro, o sea, idealmente tendríamos buenas relaciones con todos nuestros familiares, pero también es verdad que más allá, si ni siquiera sea por una mala relación, los seres humanos somos seres creativos. Sí, Necesitamos interacción con otras personas y en ese sentido ir al trabajo, para algunos, para la mayoría diría yo, te permite cambiar un poco de escenario, etcétera, etcétera, ¿no? claro. En Bueno, ese sentido, eso va a ser interesante. O sea, ¿cuál va a ser el impacto, por ejemplo, de trabajar de casa? Tienes que encontrar un balance con tener algunas actividades fuera de casa también. sí. Yo tengo un montón de trabajo, siempre tuve, trabajé mucho por internet, pero yo necesito salir, un rato aunque sea. Y yo tengo permiso para salir porque soy el presidente de una empresa de servicios públicos, tengo un permiso porque me deja ir a cualquier lado. Y Ah, te digo la verdad, me junto algunas excusas y una vez por día me voy, a una hora por lo menos. claro. ¿Viste? Y aunque sea me voy con el auto a dar vueltas por ahí, pero necesito salir un rato. Sí, sí. Sí, dentro de todo, una de las suertes que hay en muchas zonas de Estados Unidos son los parques nacionales, Claro, donde puedes salir, todavía se puede salir a caminar por los diferentes parques, obviamente en mira, grupos no mayores de dos, ¿no? O sí. solo, o lo que fuera. Pero eso es otra cosa que me he puesto a pensar. En Latinoamérica en realidad no hay tantos espacios No, pero libres. acá hay, pero no está permitido. Ah, no te permite. No, no está permitido. Antes de ayer estaba hablando con un amigo en Los Ángeles, que la mujer hace hiking, y me decía que, bueno, que por suerte les dejan salir a hacer caminatas, y viste que Los Ángeles es media rara porque estás en la ciudad, estás en la montaña, entonces él se va a caminar con la mujer 2 horas por día, se cansan un poco, y bueno, es como que la actividad gira de la Eso, casa gira alrededor de eso. Vamos a caminar, volvemos a caminar. Acá estaría bueno poder salir a caminar, pero totalmente, ¿no? Es una manera de desestresarse. sí, en la ciudad no se puede. En una ciudad como Buenos Aires, que es tan compacta, sería imposible. O sea, habría millones de personas chocándose en la calle, ¿no? Pero en zonas rurales podrían dejarlo, pero sin embargo no, el médico me ha dicho que no se puede. Hmm. De toda esta coyuntura, y vamos a hablar más adelante, quizás en 1 o 2 semanas, para ver si, digamos que posiblemente retomemos el tema más adelante para ver cómo esto va evolucionando, pero hoy por hoy, si te voy a preguntar no sé si conclusiones, pero ¿qué te ha hecho pensar esta crisis que estamos viviendo? ¿A qué reflexiones te ha llevado? Bueno, a mí particularmente me llevó a una reflexión de la enorme cantidad de cosas que no necesitamos, que tenemos, que no necesitamos, y una cantidad enorme de cosas que hacemos y en las que ocupamos el tiempo que realmente tampoco las necesitamos, ¿no? Eh, Pienso que esa sería una contribución importante de esto, pensar, bueno, en realidad uno pasa consumiendo y comprando un montón de cosas que no las necesita y creo que todos los que estamos bien económicamente eh, comentamos que nos sobra el dinero ahora. Porque claro, como no salís a la calle, no tomas café, no compras estupideces, Claro, el dinero no se te va nunca del bolsillo, ¿viste? claro. Entonces, creo que esa sería una cosa que hay que pensar, la carrera materialista, la carrera del tener. Llegado a situaciones tan extremas, nada de eso sirve de nada, ¿no? Sí. Y no sé si has notado también, hay muchas personas altruistas que están mostrando mucha solidaridad también. Sí, sí, acá hay grupos de voluntarios muy importantes que están trabajando y haciendo grandes cosas. O sea, tenés las dos cosas, ¿no? La gente egoísta que no quiere cumplir las normas y tenés también
voluntarios que están yendo a llevar comida a la gente mayor, por ejemplo, Sí, tan importante. remedios. Bueno, Diego, muchísimas gracias y vamos Bueno, a tener que retomar este tema después. espero que cuando haya pasado. Esperemos, esperemos. Quizás un poco antes, ¿no? Para ir viendo esa evolución de los ánimos, como tú dices. Vamos a ver, si la próxima vez te recibo llorando es que no está muy bien. Está bien. Bueno, un gusto Muchas hablar gracias. contigo, Úrsula. Igual. Que sigas bien.